antes de empezar, lo que quiero es hacer una breve recapitulación de lo que vimos en la sesión anterior, para que los que no se acuerden o los que no pudieron estar presentes tengan un poquito más de idea y se familiaricen un poquito más con el término de los que vamos a manejar aquí. Pues empezamos por zoonosis. Si recuerdan, ya habíamos definido la zoonosis como una enfermedad que es transmisible de animales a humanos. Entonces, realmente el término está muy sencillo. Los parásitos que vamos a ver aquí ahorita son zoonóticos. Todos estos parásitos pueden llegar a afectar a humanos. Entonces, pues es importante que lo tengamos en cuenta. También tenemos que recordar muy bien la definición de vector, que va a ser cualquier organismo que va a inocular un agente etiológico en su hospedador. Habíamos dado el ejemplo la vez pasada del mosquito, que puede transmitir muchas enfermedades. Epidemiología, la ciencia que va a estudiar los factores que influyen en una enfermedad, el cómo, el cuándo o el por qué. Para los tipos de hospedadores, tenemos que recordar lo que es el hospedador definitivo, que va a ser aquel que va a tener las fases adultas del parásito, el hospedador intermediario, que va a tener las fases inmaduras del parásito y que va a ser completamente necesario para que éste pueda completar su ciclo de vida completo. También tenemos que recordar al hospedador paraténico, que va a ser igual, que va a albergar a las fases inmaduras del parásito, pero no va a ser necesario para que el parásito se reproduzca de forma completa. El parásito puede estar completamente bien sin ningún hospedador paraténico. ¿Ok? Y también tenemos que recordar también lo que son los ciclos de vida. El ciclo de vida directo, que es cuando el parásito transcurre todo su ciclo dentro de un solo sistema de su hospedador. El ciclo de vida indirecto, donde va a transcurrir por más de 2 sistemas. Entonces, pues, yo creo que ya estamos listos para empezar. Pues ahora sí, siguiente. Pues bien, a los protozoarios los vamos a definir como organismos unicelulares más primitivos que los animales y que no va a importar qué tan complejos puedan ser los cuerpos de los protozoarios, todas las diferentes estructuras que están contenidas en una sola célula. También la sesión pasada los definimos como organismos con una estructura muy similar a una célula animal, pero con capacidades y funciones que la hacen un ser completamente independiente. Entonces, continuamos. Ok. La mayoría de los protozoarios que existen en la Tierra, en el mundo, van a ser organismos de vida libre, es decir, que no van a ser parásitos. Sin embargo, solo una pequeña porción va a parasitar a los mamíferos produciendo enfermedades. Pero, aún sabiendo esto, la importancia etiológica de estos no siempre es clara. Hay que recordar, no creo que no lo mencionamos la clase pasada, de hecho, pero un agente etiológico va a ser todo aquel agente causal de alguna enfermedad. Por ejemplo, el agente etiológico de la gripa va a ser el virus de la gripa, el agente etiológico del VIH es el virus del VIH. Entonces, se explica bastante bien. Pero entonces, retomando. ¿A qué me refiero con que no siempre está claro? El ejemplo que tenemos aquí es que muchos protozoarios de flagelados intestinales se van a multiplicar cuando el hospedador va a tener diarrea. En este caso, la presencia de un gran número de protozoarios va a ser el resultado, pero no la causa de la diarrea. Son consideraciones que tenemos que tener para este tipo de cosas. Siguiente. Entonces, ya hablando morfológicamente de los protozoarios, habíamos dicho que son muy similares a una célula animal normal. ¿En qué nos referimos con esto? Básicamente van a tener muchas de las estructuras que tiene una célula. Van a tener un núcleo, un retículo endoplásmico, van a tener mitocondria, van a tener aparato de Golgi, van a tener lisosomas. Pero además van a tener otro tipo de estructuras que las van a diferenciar. Este tipo de estructuras van a ser muy específicas y van a tener diferentes características y funciones, las cuales les van a dar, pues, la capacidad de ser organismos como tal independientes. Siguiente. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, vamos a tener estructuras de movimiento, vamos a tener flagelos, cilios o pseudópodos. En el caso de los flagelos, yo creo que la gran mayoría está familiarizado o al menos se da una idea de lo que es un flagelo. Pues en el caso de los protozoarios, va a ser una fibra contráctil que va a sobresalir de una estructura en el cuerpo del protozoario que se llama kinetoplasta. Esta va a estar formada por un cuerpo basal y parte de la mitocondria de lo que es el protozoario. Muchas veces este mismo flagelo va a estar adherido al cuerpo por otro tipo de estructuras y va a formar lo que vamos a denominar como una membrana ondulante.
A veces este incluso llega a sobresalir del cuerpo y de forma que lo denominamos como flagelo libre. En la imagen bueno, en este pequeño esquemita hecho a mano que tenemos aquí, vemos el ejemplo de lo que es un tripanosoma. Un tripanosoma es un protozoario alargado, podemos ver el kinetoplasto, de aquí vendría saliendo el flagelo, vemos cómo el flagelo recorre todo el largo del protozoario, adherido todavía al cuerpo por algunas estructuras, dando forma a la membrana ondulante, y sobresaliendo del resto del cuerpo, formando el flagelo libre. ¿Está? Siguiente. Aquí tenemos una imagen mucho más bonita de lo que es un tripanosoma. Esta es una digitalización. Y aquí de todas formas podemos ver bien todas las estructuras. Podemos ver, por ejemplo, el núcleo en el centro del parásito. Aquí no se alcanza a ver, pero más o menos por lo que viene siendo la punta de la derecha, tendríamos el kinetoplasto, donde se va a originar el flagelo. Podemos ver cómo sale el flagelo recorriendo todo el cuerpo, y podemos seguir observando que está de todas formas adherido al cuerpo, formando la membrana. Va a seguirse hasta el otro extremo, formando el flagelo libre. Para nada más o menos darles una idea, un tripanosoma va a ser una célula alargada, va a tener como un solo núcleo en el centro, como ya habíamos mencionado, su flagelo que va a salir del kinetoplasto. En este caso particular de este parásito, los mamíferos adquieren la infección por la picadura de un artrópodo, que en este caso va a ser una chinche, o por contaminación fecal en mucosas o en heridas abiertas en la piel. Entonces esto es nada más como un pequeño breviario acerca de este parásito. Siguiente. Otros dos tipos de estructuras de movimiento que vamos a tener son cilios. Estos sencillitos van a ser simplemente pelitos muy cortitos y muy finos que van a estar alzándose de un cuerpo basal. Todos estos pelitos van a estar recubriendo lo que vendría siendo toda la superficie del protozoario. Tendremos también los pseudópodos, que van a ser probablemente prolongaciones del citoplasma. ¿A qué me refiero con esto? Que básicamente el movimiento que va a hacer el parásito es que va a extender una parte de su cuerpo y el resto del cuerpo va a seguir la trayectoria de lo que va a ser el pseudópodo, que es la prolongación que lanzó. El resto del cuerpo va a seguir la trayectoria del pseudópodo hasta completar su desplazamiento. Esto es por lo generalmente un movimiento muy característico de las amibas. También tenemos algunos protozoarios, como los del género Himeria y otras coccidias, que no tienen un medio de locomoción aparente, no tienen cilios, no tienen pseudópodos, no tienen flagelos, pero sin embargo poseen capacidad de movimiento. Siguiente. Por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda tenemos un ejemplo de un protozoario ciliado. Si se fijan bien, aquí en el contorno del protozoario podemos alcanzar a ver algunas deformaciones que vendrían siendo los cilios. No sé si los alcancen a ver. Bueno, todos estos pelitos que se ven aquí alrededor del protozoario son cilios. En el caso de este protozoario estamos hablando de Balantidium coli. ¿Qué es esto? Va a ser un protozoario que principalmente va a vivir en cerdos, jabalís, ratas, primates, incluyendo humanos, por supuesto, caballos, vacas y hasta cuyos. La infección entre este parásito va a ocurrir por vía fecal oral, o sea, el animal infectado va a liberar el parásito en las heces y el siguiente hospedador va a infectarse con el parásito al consumir alimentos contaminados. Los cerdos, por lo general, son el principal hospedador de aunque por lo general no van a presentar síntomas. Igual lo hablamos la sesión pasada, que era la definición de portador sano. Está infectado y aún es capaz de transmitir la enfermedad a otros animales. Del lado derecho tenemos una amiba. Este es el ejemplo de entoamiba histolítica. Aquí lo que podemos ver en la imagen va a ser el claro ejemplo de cómo funciona el pseudópodo. Vemos cómo la amiba se está extendiendo un poquito hacia abajo, que esto vendría siendo el pseudópodo, para posteriormente el resto del cuerpo de la amiba siga la trayectoria hasta desplazarse completamente. El caso de la amiba histolítica va a ser un patógeno para ser humano y perros principalmente. En perros va a causar lo que vendría siendo colitis y abscesos hepáticos, y en humanos es conocida por causar disentería. Siguiente. Bueno, ya ahorita mi compañero Roberto les habló de lo que es un kinetoplasto. Pues bien, el kinetoplasto va a estar formado principalmente por el ADN, pero ADN de la mitocondria, y va a ser la base del flagelo. El kinetoplasto lo podemos observar en esta imagen. Si se dan cuenta, tenemos una bolita aquí. Esta bolita va a ser el kinetoplasto y va a ser la base para el flagelo. De aquí va a surgir esta colita, que será el flagelo.
Muy bien, ahora continuamos con el complejo apical. El complejo apical va a ser un órgano que va a ser únicamente de los protozoarios, específicamente aquellos que pertenecen al filum apicomplexa. Va a producir algunas enzimas para penetrar una célula sin romperla. También el complejo apical va a estar ubicado en la parte anterior del cuerpo y va a estar formado por una cóncide, anillos polares, rhoptrías, toxonemas, micronemas y fibras subpeliculares. En el siguiente esquema, por ejemplo, podemos ver los conoides, los anillos polares, los micronemas, las rhoptrías y algunas otras estructuras de Toxoplasma gondii. El complejo apical únicamente va a ser lo que es esta parte de acá arriba. Muy bien, tenemos también la reproducción asexual. Primero vamos a hablar acerca de lo que es la fisión binaria. La fisión binaria va a ser el tipo de reproducción asexual que va a realizar un protozoario, donde a partir de una célula madre se van a dar dos células hijas idénticas. Por ejemplo, en el esquema que tenemos aquí, observamos cómo de una célula madre se va a dividir en dos células hijas y va a tener dos células idénticas a la primera. Mientras que la fisión múltiple va a ser el tipo de reproducción asexual que van a realizar los protozoarios, en donde a partir de una célula madre se van a formar muchas células hijas idénticas. Como en el caso de aquí, tenemos la célula madre y dentro de la célula madre se van a ir formando pequeñas células hasta dividirse y convertirse en unas células completamente independientes, iguales a la primera. También vamos a tener endodiogenia, donde dentro de una célula madre se van a formar dos células hijas idénticas. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una célula madre donde adentro va a tener dos células hijas que son idénticas entre sí. Pero la célula madre nunca se va a separar. Va a seguir manteniendo esas dos células hijas sin separarse. La endopoligenia va a ser el tipo de reproducción asexual que van a realizar los protozoarios, en donde dentro de la célula madre se van a formar más células hijas idénticas. ¿Cuál sería la diferencia que encontramos con la fisión múltiple? Como recordarán, les dije que la fisión múltiple tenemos la formación de varias células hijas idénticas a partir de una célula madre. Pues aquí imagínense muchas células hijas en una célula madre. Y digo imagínense porque si no encontré ningún esquema que represente lo que es la endopoliogenia. Entonces les puse un meme por lo menos para que se rían. Gemación va a ser el tipo de reproducción asexual de los protozoarios, donde a partir de las células madre se forma una célula hija más pequeña. Igual va a pasar lo mismo con gemación, va a ser similar a la fisión binaria. Aquí la diferencia va a estar en que la célula madre va a quedar exactamente igual y solo va a dar una célula hija. De hecho, si se dan cuenta, los virus se liberan de una célula y se puede dividir por gemación o lisis celular al momento de liberarse. Taxonomías. En el reino protista, bueno, principalmente los protozoarios van a pertenecer al reino protista y al subreino protozoa. Vamos a tener dos filum. El filum Sarcomastigofora, que bueno, los sarcomastigoforos van a ser la familia que va a abarcar a los protozoos que típicamente van a poseer un núcleo de endosoma caracterizado porque van a presentar un anillo de cromatina alrededor de una región central libre de cromatina. Y estos van a ser móviles gracias a la extensión de los flagelos que ya les mencioné en un esquema anterior. La filum apicomplexa va a ser un grupo de protistas, principalmente endoparásitos de los animales, que se van a caracterizar por la presencia de un organulo único denominado complejo apical, que ya también les mencioné sus partes. ¿Cuáles parásitos podemos encontrar del filum Sarcomastigofora? Principalmente podremos encontrar a lo que son tricomonas, histomonas, trypanosoma y yardia. Del filum apicomplexa vamos a encontrar a lo que son Eimeria, Babesia, Toxoplasma y Sarcocistis. Bueno, ahorita proseguimos con lo que es Yardia intestinalis.
Yardia intestinal, bueno, antes de continuar con Yardia, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Roberto, nadie preguntó nada por el chat, es que no puedo ver el chat. No, parece que no. Todo bien hasta ahorita. Ah, bueno, ok, continúo. Yardia intestinalis. Otro nombre que va a recibir también muy comúnmente es Yardia duodenalis o Yardia lamblia. La enfermedad que va a provocar esta va a ser yardiasis. La especie a la que va a afectar va a ser principalmente a perros, gatos, bovinos y humanos. Así que hay que tener cuidado porque esta es una enfermedad zoonótica. La localización del hospedador va a ser en el intestino delgado, específicamente en el duodeno. La distribución geográfica va a ser mundialmente. No hay ningún país que no se haya registrado algún caso de Yardia y tampoco es endémica, o sea, no pertenece a una región específica. Donde quiera que vayamos, nos vamos a encontrar con lo que es Yardia. La fase infectante. ¿Qué es una fase infectante? Pues es la fase que tiene el parásito bueno, es la capacidad que tiene para infectar al hospedero. Más adelante verán que este parásito va a enquistarse lo que es la materia fecal y de esa forma otro animal se infecta. Algunas otras yardias que se conocen van a ser Yardia muris en ratones, Yardia agilis en anfibios y Yardia sitachi en aves. Perdón, no les mencioné lo que es la fase infectante, es un quiste, que también es lo que es la fase de resistencia. Bueno, la morfología del trofozoito. Ya les mencioné que se enquista, pero también el protozoario tiene forma de trofozoito. Pues bien, su ADN va a estar concentrado en el centro. Los trofozoitos van a poseer cuatro pares de flagelos, eh, cuatro de cada lado, perdón, 8 flagelos en total. Trofozoitos van a ser eliminados en la materia fecal diarreica, van a medir de 9 a 21 micrómetros y en la parte de la cara ventral se encuentra el disco suctor, que esto le va a facilitar la adherencia al intestino delgado. Otras características que les puedo mencionar es que va a tener forma de máscara africana o en mucha literatura lo refieren como de raquete tenis. Los trofozoitos de Yardia van a estar adaptados para adherirse a células epiteliales de la mucosa del intestino. Y pues, a diferencia de Yardia, todos los demás parásitos flagelados intestinales se van a encontrar en lo que es el ciego y el colon. Yardia va a ser el único que va a estar en el intestino delgado. La morfología de los quistes. Este parásito, les digo, se divide en quistes y en trofozoitos. Principalmente, estos se van a eliminar en lo que es la materia fecal. Va a ser la fase de resistencia del parásito. ¿Qué quiere decir esto? Los quistes pueden sobrevivir a medio ambiente cuando son eliminados. No van a morir al ser eliminados del animal. Van a sobrevivir a las condiciones que se le ponga el medio ambiente. Va a ser la fase infectante, como ya les mencioné. De esta forma se va a contagiar y va a medir de 8 a 14 micrómetros. Muy bien, entonces vamos a ver ahora sí lo que vendría siendo el ciclo de vida completo de la yardia. Realmente el ciclo de vida de yardia es muy sencillito, no nos vamos a demorar mucho con esto, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Para empezar, vamos a hablar de que es un ciclo de vida directo. Ya lo habíamos mencionado la vez pasada, va a ser un ciclo que únicamente va a transistir durante un solo sistema del hospedador. En este caso va a ser el sistema digestivo. Entonces vamos a empezar con los trofozoitos en la luz del duodeno. Por si hay dudas, cuando nos referimos a la luz del duodeno, al ser un órgano tubular y hueco, con luz nos referimos a la parte hueca del órgano. Entonces, cuando decimos que están en la luz del duodeno, nos referimos que están en la cavidad del intestino delgado. Estos van a estar ahí, van a estar tranquilos, van a estar cómodos, es el ambiente que les gusta, van a estar reproduciéndose por fisión binaria, van a estarse dividiendo, van a estarse multiplicando. Entonces, por lo mismo, aquí en el ciclo tenemos como que está dando vuelta, porque vamos a estar regresando, van a estar dividiéndose por fisión binaria, van a mantenerse en la luz del duodeno, hasta que se desprenden y van a ser arrastrados por el contenido fecal o intestinal del animal. Dígase como es contenido sólido o contenido diarreico. Ahorita más o menos voy a explicar cómo funciona esto. Estos, al acercarse al recto, van a deshidratarse y se van a enquistar, van a pasar a su forma de resistencia para sobrevivir a las condiciones ambientales del exterior. Siguiente.
Una vez que el quiste es eliminado de la materia fecal, estos van a terminar contaminando el agua y o el alimento de otros animales y van a ser ingeridos por un nuevo hospedador definitivo. Una vez ingeridos va a ocurrir su desenquistamiento de nuevo en el intestino delgado y el ciclo se va a repetir. Va a haber de nuevo trofosoditos en la luz del duodeno, van a volver a dividirse por fisión binaria, van a volver a ser arrastrados en el contenido intestinal, etcétera, etcétera. Hace ratito mi compañero habló de que los quistes son eliminados en la materia fecal, como ya habíamos dicho. Antes de salir al exterior, el protozoario se va a enquistar para su forma de resistencia. Sin embargo, esto no pasa cuando el animal presenta diarrea, porque debido a que el flujo es mucho mayor y mucho más rápido, al trofozoito no le da la capacidad o el tiempo para poder enquistarse y es expulsado de forma entera en la materia fecal diarreica. Entonces, siguiente. Entonces, epidemiología. Recordamos que con la epidemiología nos referimos a todos los factores que intervienen en la presencia de una enfermedad. Pero en este caso hablamos principalmente por una contaminación por vía oral. Quiere decir que vamos a tener que el animal o nosotros vamos a estar ingiriendo agua o alimento con restos de materia fecal. Un caso muy claro que es como uno que vemos en la imagen. Tenemos un huerto, tenemos un desagüe, tenemos un tiradero de aguas negras. Estas aguas negras probablemente ya tengan los quistes de Giardia, los cuales van a infectar a las plantas una vez que se rieguen con estas aguas. También otro factor muy importante que influye principalmente para nosotros es no lavar los vegetales crudos. Si nosotros acostumbramos a comer vegetales crudos, tenemos por lo general a lavarlos. Pero aquí hay un problema. Nosotros normalmente lavamos nuestras verduras con gotitas desinfectantes. Pues aquí hay una mala noticia. Estas gotitas desinfectantes no van a eliminar al parásito. El parásito, como ya habíamos dicho, está en una fase de resistencia y se va a quedar ahí en la verdura. ¿Qué podemos hacer? Simplemente lavar las verduras a mano. La misma acción mecánica que vamos a hacer al estar tallando la verdura va a hacer que se desprendan los quistes, se van a tirar y entonces la verdura va a ser completamente apta para comer. Entonces, ¿qué más? Ah, sí. Entonces, recuerden, hace ratito les mencioné que los trofozoitos pueden salir de la materia fecal diarreica, pero a diferencia de los quistes, los trofozoitos que salgan por aquí no van a ser infectantes. No van a poder, si un animal tiene diarrea y contamina la comida con trofozoitos y otro animal la come, no va a pasar nada. El trofozoito no tiene como tal una fase infectante y de todas formas muere al poco tiempo de estar en el exterior. Entonces, regresamos a la misma. La fase infectante de este parásito es únicamente el quiste. Siguiente. La patogenia. La sesión pasada hablamos de los efectos o los efectos de daño que causan los parásitos sobre el hospedador. En este caso, podemos decir que tenemos un efecto traumático en el hospedador cuando la Giardia usa su disco suctorio para adherirse al epitelio intestinal. Esto va a causar cierto daño al epitelio, al ser un daño directo sobre el tejido, podemos catalogarlo como un efecto traumático. Tenemos también un efecto enzimático, debido a que la misma Giardia va a secretar enzimas para ayudarlo en su adherencia. Entonces, también tenemos una acción enzimática porque está alterando la forma en la que se puede interactuar con el hospedador. Tenemos también que puede formar barreras mecánicas al haber una gran cantidad de trofozoitos. Va a causar una barrera de forma mecánica, va a atrofiar vellosidades y lo que va a causar una disminución de la absorción de los nutrientes. Además, tenemos que, obviamente, va a tener competencia con el huésped porque va a estar absorbiendo nutrientes, va a estar absorbiendo sales biliares, colesterol y fosfolípidos. Siguiente. Y ahora sí, el cuadro clínico. ¿Cómo sé yo que un animal tiene Giardia? ¿Cómo puedo saber que el animal tiene Giardia? Pues va a ser esa base del cuadro clínico. ¿Qué síntomas presenta el animal? Podemos tener principalmente un cuadro agudo y un cuadro crónico. En el cuadro agudo se caracteriza principalmente por diarreas con moco, que generalmente son intermitentes. Generalmente es, por ejemplo, el perro presenta diarrea un día, pasan 2 días con el perro normal, vuelve a presentar diarrea, pasan otro día, el vuelve a presentar diarrea, otros 3 días, el perro vuelve a presentar diarrea. Entonces, es una diarrea intermitente que no es continua, es nada más unos días sí, unos días no.
Por lo general en perros la diarrea va a comenzar hasta los 5 días después de la infección. Si recuerdan algunas de las definiciones de la sesión pasada, habíamos mencionado que es el periodo de incubación, el periodo desde que entra el parásito hasta que se empiezan a manifestar los primeros signos clínicos. En este caso podríamos decir que el periodo de incubación es de hasta de 5 días. Los quistes empiezan a aparecer por primera vez en la materia fecal como por alrededor de una semana o 2 semanas aproximadamente. Ocasionalmente va a presentar diarreas agudas, diarreas constantes, diarreas muy intensas, que son básicamente ocasionadas por un síndrome de la mala absorción causado por los daños a las vellosidades intestinales que no permiten que absorban los nutrientes de la forma que deberían. También en animales jóvenes esto se asocia mucho a cuadros de desnutrición. Y en el cuadro crónico podemos llegar a tener que, puede que no tengan manifestaciones, puede ser una parasitiasis, no hay ninguna presentación clínica de enfermedad, o de nueva cuenta pueden volver a presentar diarreas, esta vez un poco más ligeras, pero de la misma forma que en la situación pasada, intermitentes. Siguiente. Entonces llegamos al diagnóstico. Ahora sí, ya sabemos qué síntomas tiene el animal, pero ¿cómo podemos saber exactamente si tiene Yerdia? Pues en este caso se hacen exámenes coproparasitoscópicos. ¿A qué nos referimos de esto? Podemos hacer exámenes en base a los excrementos del animal. Para hacer un examen coproparasitoscópico para detectar a Yardia, podemos hacerlo de dos formas. Si tenemos la materia fecal bien formada, o sea, que en este momento no está presentando diarreas, podemos aplicar una técnica de flotación o de Faust. ¿A qué me refiero con técnica de flotación? Lo que vamos a hacer es básicamente tomar una porción de la materia fecal, vamos a disolverla en una solución salina y por la diferencia de densidades de las que hay en la solución salina, los quistes de Yardia tendrían que flotar hasta la superficie de la solución. Aquí lo que sería es recoger los quistes, tomar muestras de la superficie para recoger los quistes con una asa de inoculación, se colocarían en un portaobjetos y se verían a microscopio. Así de sencillo es esto. O bien, si tenemos directamente ya la materia fecal diarreica, recuerden que podemos ver directamente a los trofozoitos ahí, pues lo único que se hace es tomar con un hisopo una muestra de la materia fecal, hacer un frotis sobre el portaobjetos y de nueva cuenta verlos a microscopio, preferiblemente con una tinción para que sea un poquito más fácil distinguirlos. Siguiente. Otro detalle es que también hay vacuna para la Yardia a estas alturas, pero la cosa está un poquito complicada porque hay muchos veterinarios que dicen que no es del todo efectiva y hay otros veterinarios que dicen que sí es muy efectiva y que sí les funciona. Entonces, pues, es un poquito complicado hablar un poco de la vacuna de Yardia, pero sí, existe. Entonces, aquí en la imagen podemos ver básicamente la morfología de la Yardia, como ya lo habíamos mencionado. Tenemos 3 imágenes que corresponderían a cómo se vería en un examen coproparasitoscópico ya con tinción, y otras 3 que son imágenes digitalizadas. Por ejemplo, en una de las imágenes digitalizadas, que es la de la esquina superior derecha, podemos ver fácilmente la lateral de la Yardia. Abajo podemos ver el disco suctor con toda claridad, podemos ver sus flagelos. En las de abajo, que están en las esquinas, podemos ver cómo se vería como tal la Yardia en coproparasitoscópico. Si te dan cuenta, mi compañero mencionó que tenía forma de una mascarita africana. Y pues sí, te das cuenta, aquí tiene redondito, tiene sus ojitos, incluso parece que tienen una boquita aquí, o también como de raqueta de tenis. Te das cuenta, la forma es muy, muy, muy característica. Realmente no hay forma de que se pueda confundir una Yardia con otra cosa dentro de un examen. Es casi, tú ves al bicho ahí y en automático puedes decir que es Yardia. Es inconfundible el bicho. Ahora sí. Siguiente. Pues bueno, continuamos con Toxoplasma gondii, pero antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda de lo que fue Yardia? Yo tengo una duda respecto a la diferencia entre el quiste y el trofozoito. Ok. ¿Qué no entendiste de la diferencia entre el quiste y el trofozoito? ¿Cómo se podrían distinguir? O sea, ¿cuáles son las diferencias que hay entre ellos? Pues mira, el diagnóstico del quiste, si te das cuenta, vimos el diagnóstico, te lo mencionó mi compañero, que va a ser con examen coproparasitoscópico de flotación o técnica de Faust.
al momento de nosotros poner esa gotita de, bueno, ese de flotación, ya dejamos flotar el parásito, tú lo pones al microscopio y lo que vas a observar va a ser este oquiste. El oquiste se va a observar directamente de materia fecal, mientras que en cambio, si tú sacas materia fecal diarreica y haces algún examen coproparasitoscópico y lo haces con bueno, con alguna tinición especial, se va a ver esta forma. Otra forma también más fácil de que lo puedas más o menos como captar un poquito más rápido, es que el trofozoito va a ser la fase móvil del parásito. El trofocito va a ser como así que la etapa activa del parásito, que va a estar dentro reproduciéndose. Entonces, por lo general, en el examen coproparasitoscópico, en una de materia diarreica, puedes normalmente observar cómo se mueve, a menos que le pongas la tinción. La tinción por lo generalmente mata al parásito y evita que se mueva. Pero si no está teñido, puedes todavía alcanzar a distinguir el movimiento del parásito. Con el quiste no. El quiste es más una fase completamente estática de resistencia para sobrevivir a las adversidades del medio ambiente. Es básicamente la diferencia. Gracias. De nada. Nada. Una pregunta en cuanto a la tinción, solo a la tinción. O sea, tú dijiste que los trofocitos se encuentran en general en materia fecal líquida, ¿verdad? Y los quistes sí podría ser en sólida. Pero al rato de hacer el diagnóstico, ¿qué tinción se utiliza por lo general o solo puede usar Lugol? Por lo general, Lugol es la que más ocupa. Normalmente nosotros en laboratorio lo que más ocupábamos era Lugol. Entonces Lugol es la que te va un poquito más a la segura. Pero se pueden ocupar otro tipo de tinciones. El problema es que, como ya habíamos mencionado, por lo general el trofozoito se muere y pierde su movilidad. Normalmente cuando se puede observar el trofozoito moviéndose en el microscopio es cuando no está teñido. Listo, pero conserva completamente su morfología, ¿verdad? Sí. A veces pueden llegar a deformarse si la solución que estás ocupando está muy saturada. Si es una solución salina muy saturada, a veces tienden a perder la forma. Lo mismo pasa con otros huevos de otros parásitos. Pero eso depende un poquito más de la solución salina que se está ocupando para hacer el examen. Ah, ok, listo, gracias. Sí, de nada. Okay. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Así es. Me preguntan cuál es la diferencia entre un cuadro clínico agudo y uno crónico. Básicamente, el cuadro crónico es persistente. Normalmente tiene síntomas un poquito más leves, pero es un cuadro persistente en cuanto a tiempo se refiere. Es que sí, podemos decirlo que es persistente en cuanto a tiempo. Es un cuadro que abarca mucho tiempo de forma no muy intensa. El cuadro agudo es completamente opuesto. Es un cuadro que se presenta durante un periodo corto de tiempo con síntomas más fuertes y más graves. Básicamente es la diferencia. Ok. ¿Ya no hay más dudas o alguna otra pregunta? Me parece que no, parece que ya. Ok, bueno. Igual si tienen alguna duda, levante la mano en el chat y ya Roberto, bueno, ya me avisaría para pararle a la presentación y contestar su duda. Ok, bueno, continuamos con lo que es Toxoplasma gondii. Ayer les mencioné, bueno, el caso del ilustre doctor de la Clínica 23 del IMSS, que está en la Gustavo Madero. No voy a decir nombre porque no lo voy a quemar públicamente, ¿no? Pero bueno, él les comentaba ayer que él decía que con tener gatos ya te iba a dar toxoplasmosis. Siendo que esto no es cierto, ahorita vamos a ver a mucho más detalle lo que es la toxoplasmosis y cómo la podemos evitar también. La enfermedad bueno, Toxoplasma gondii es el parásito que produce esta enfermedad. El hospedador definitivo van a ser principalmente los gatos domésticos y el hospedador paraténico, que si recuerda lo que les mencionamos ayer, un hospedador paraténico va a ser aquel hospedador, bueno, que no va a ser el principal de este parásito, sino que puede parasitarse de manera ocasional o, bueno, o por estar cerca de algún animal. Y en este caso van a ser todos los animales de sangre caliente. Nosotros no somos un animal, pero tenemos sangre caliente, entonces también somos propensos. La localización en el hospedador va a ser principalmente músculo, pulmón, hígado y sistema reproductor.
la distribución geográfica va a ser mundial, va a estar en todo el mundo y de hecho va a ser una de las enfermedades que, bueno, es la enfermedad zoonótica que está más presente alrededor del mundo. Otros sinónimos, como se le puede conocer a toxoplasma, va a ser aborto toxoplasmoso, toxoplasmosis congénita o toxoplasmosis adquirida. La morfología. Principalmente se va a manejar en oquistes inmaduros que van a ser eliminados en las heces. El oquiste maduro o esporulado va a tener, va a medir de 11 a 13 micrómetros. Un oquiste va a ser la fase esporulada de ciertos protistas, incluyendo a toxoplasma, y pues va a ser un estado que puede sobrevivir por largos periodos de tiempo fuera del hospedador, debido a que este va a tener una alta resistencia a factores del medio ambiente. El trofozoito va a poseer un cuerpo apical y va a tener una forma de coma. Va a medir de 7 a 8 micras. Los trofozoitos se van a dividir en dos, en lo que son taquizoitos y bradizoitos. Los taquizoitos van a tener una velocidad de reproducción extremadamente rápida. La colonia que forma van a formar colonias de pseudoquistes. La enfermedad que va a provocar va a ser toxoplasmosis aguda y la respuesta inmune va a ser no específica. Que la respuesta inmune no específica es la respuesta inmunitaria, va a ser inicial contra cierta variedad de antígenos extraños que van a usar anticuerpos que no son específicos y a células inmunitarias. En cambio los bradizoitos van a tener una velocidad de reproducción lenta, van a formar colonias de quistes, van a provocar toxoplasmosis crónica y su respuesta va a ser inespecífica. Aquí, como podemos ver, pues tenemos un gato y varias imágenes de lo que son los taquizoitos y los bradizoitos. A nosotros nos mencionan mucho en el laboratorio que los taquizoitos tienen forma de coma, pero a nosotros se nos hizo mucho más sencillo, incluso para los exámenes, mencionar que este tiene forma de un taquito, un taquito gringo. No sé si los hayan visto, que son como curveados. Pues a nosotros nos sirvió bastante y nos los aprendimos más, porque no, decíamos, en lugar de decir taquizoitos, decíamos el taquito. Entonces, pues sí les puede servir incluso para diferenciarlos. El oquiste inmaduro va a contener un único esporonte y no va a ser infectante cuando sale con las heces. La esporulación o esporogonia va a ocurrir de 1 a 5 días más o menos, una semana, y como resultado se van a formar 2 esporoquistes dentro del mismo esporozoito, donde el mismo quiste, y dentro de esos 2 esporoquistes van a tener 4 esporozoitos. Una vez completada la esporulación, los oquistes son infectantes al ser ingeridos por cualquier animal de sangre caliente, incluido nosotros. Muy bien, entonces venimos ahora sí a lo que es el ciclo de vida. Pues, está relativamente sencillo. Esto lo que vemos ahorita es básicamente lo que pasa dentro del gato una vez que está infectado. Vamos a empezar básicamente con que los oquistes se van a expulsar de la materia fecal, van a ser oquistes inmaduros, como ya dijo mi compañero, no van a ser infectantes, va a tener que pasar por un esporogonio en el medio ambiente de unos 5 días aproximadamente hasta que se vuelvan oquistes maduros, y esta va a ser la fase infectante del parásito. Esta va a ser la que va a ser ingerida por el gato, y una vez que es ingerida por el gato, se van a liberar en el intestino los esporozoitos. Estos esporozoitos van a introducirse en las células epiteliales del intestino, van a estarse reproduciendo por una esquizogonia, van a estarse reproduciendo, van a estar inflando la célula del intestino hasta que, ¡pum!, la revienten y se van a liberar una gran cantidad de taquizoitos. Estos mismos taquizoitos se van a dividir y se van a ir a otras células del intestino, donde van a volver a aplicar la misma, van a volver a reproducirse dentro de la célula, van a reventarla y van a liberar un montón de taquizoitos más. Entonces, como pueden ver, el daño al intestino es realmente muy intenso. Pero no siempre hace la esquizogonia. En una de estas puede que decidan hacer otro tipo de reproducción y formen gametos. Van a formar un macrogameto y un microgameto que van a terminarse juntando, formando un cigoto, que va a terminar convirtiéndose en el oquiste inmaduro, que va a terminar siendo liberado en la materia fecal del gato.
Y pues, está sencillo, ¿no? Bastante simple. Pues no, aún hay más. Esta cosa se continúa porque tenemos que tener en cuenta que hablamos de hospedadores paraténicos. Y acuérdense que el hospedador paraténico va a tener a las fases inmaduras del parásito, pero que no va a ser necesario. El parásito puede reproducirse fácilmente sin el hospedador paraténico, como ya lo vimos del lado izquierdo, donde puede reproducirse completamente todo su ciclo de vida únicamente en el gato. Entonces, hospedador paraténico. ¿Quién mejor para ser un hospedador paraténico en este caso que un ratón? Entonces, vamos a manejarlo como si fuera un ratoncito. Entonces, el ratoncito, de nueva cuenta, va a ingerir el oquiste esporulado o maduro, que recuerden que es la fase infectante. Una vez ingerido, hasta el momento va más o menos parecido. Se van a liberar en el intestino los esporocitos, pero aquí es donde empieza la diferencia más clave. En vez de penetrar en las células del intestino como lo harían en el gato, lo que van a hacer en el ratón es que van a atravesar completamente el epitelio intestinal, van a llegar a la lámina propia y ahí van a ser fagocitados por macrófagos. Normalmente el macrófago lo que haría es destruir al parásito. Simplemente lo destruiría, lo desintegraría y lo absorbería. Y ahí se acabaría. Pero este parásito tiene un pequeño truquito. Lo que hace es que una vez que es atrapado por el macrófago, va a alterar el pH de la vacuola para evitar ser degradado. De esta forma, no solamente evita ser degradado, sino que va a empezar a reproducirse por esquizogonia, de la misma forma que se reproducían los taquizoitos en el intestino del gato. Va a reproducirse dentro del macrófago, va a terminar reventando al macrófago y va a liberar muchos taquizoitos que van a dividirse en dos caminos. Pueden, de nueva cuenta, volver a invadir a otro macrófago, dejarse comer para volver a cambiar el pH, reproducirse y destruir al macrófago para liberar un montón de ellos, o van a terminar causando una estimulación de los linfocitos T debido a las destrucciones de los macrófagos. Estos linfocitos, esta forma del sistema inmune, va a destruir a los taquizoitos, va a empezar una aniquilación completa de todos los taquizoitos a los que encuentren. Pero, ¿qué va a provocar esto? Va a provocar que los taquizoitos, ahora sí que emprendan la huida y se muden a otros tejidos del cuerpo. Van a mudarse a otro tipo de células en diferentes tejidos del cuerpo. Aquí se van a enquistar, van a entrar a su fase de reproducción lenta, como ya habíamos mencionado, y se van a convertir en gradizoitos, se van a quedar viviendo permanentemente en los tejidos. Hasta que van a ser ingeridos por el gato. El gato va a ingerir al hospedador paraténico, va a ingerir a estos bradizoitos se van a liberar en el intestino y van a volver a repetir todo el ciclo de vida que vimos en el gato. Un detalle muy importante que nos faltó mencionar aquí es que los taquizoitos al migrar a otro tipo de tejidos, en el caso de que sea una hembra gestante, cabe mucho el riesgo de que los taquizoitos se dirijan al feto y puedan causar muchísimos problemas en la gestación del producto. Este es, de hecho, uno de los principales motivos por los que este parásito es tan hablado y por lo que había mencionado mi compañero de que no podemos tener gatos por las mujeres embarazadas. Entonces, este es el principal problema y es como la característica más importante del parásito, en este caso. También tenemos que tener también muy en cuenta que la multiplicación masiva de los taquizoitos es muy, muy devastadora para su hospedador. O sea, imagínense, entran en las células, la destruyen. Y de esa célula destruida salen otros 10,000 taquizoitos que van a integrarse a otras células y las van a destruir. Entonces el daño al intestino es tremendo. Van a causar un síndrome de desnutrición muy, muy, muy aguda. Debido a que todo el epitelio intestinal va a quedar muy demacrado y muy desgastado. Entonces, siguiente. Entonces, epidemiología. Vamos de nuevo. ¿Qué factores contribuyen a que se presente esta enfermedad? Por ejemplo, en el caso de los gatos, pueden contaminarse por ingerir carne cruda. Si le damos carne cruda de algún animal que estuvo infectado con el parásito, ya como ya lo vimos, el gato va a terminar comiéndose los bradizoitos y de nueva cuenta va a infectarse por la toxoplasmosis.
También tenemos que tener en cuenta si hay depredación del huésped paraténico. Aquí se me fue y lo puse como intermedio, pero es hospedador paraténico. Como lo mencionamos en el ciclo de vida, pusimos de ejemplo el ratón. Si hay ratones que estén contaminados con toxoplasma, el gato sabemos que por naturaleza le gusta cazar. Si hay muchos ratones que estén contaminados con toxoplasma y el gato se está dedicando constantemente a atraparlos y a cazarlos y a comérselos, pues entonces el pobre gato se va a contagiar él mismo por el parásito. Otro ejemplo podrían ser las presencias de otros gatos que estén defecando en los alimentos. Esto simplemente ya puede ocasionar que el pobre gato ingiera los oquistes maduros y de nueva cuenta se infecte con la enfermedad. También hay que tener mucho en cuenta que el gato va a eliminar una gran cantidad de oquistes durante cortos periodos de tiempo. Va a tener un lapso durante aproximadamente 2 días que va a estar expulsando una cantidad masiva de oquistes en las heces, pero de repente deja de hacerlo. Va a dejar de expulsarlos durante cierto tiempo. No sé, realmente no hay un tiempo indicado en el que deje de hacerlo, simplemente deja de hacerlo. Y después de un tiempo de no estar expulsando oquistes del parásito, vuelve a liberar una gran cantidad de oquistes en las heces. Entonces esto complica mucho el diagnóstico por métodos coproparasitoscópicos. De hecho, para el gato y para la toxoplasma se ocupan otro tipo de métodos de diagnóstico, no tanto el coproparasitoscópico. Siguiente. En el caso de epidemiología en equinos, rumiantes y otros animales, vamos a tener que de nueva cuenta la infección se va a dar por la ingestión de oquistes en la materia fecal de los gatos. Pero ¿cómo podría pasar esto? Pues esto pasaría sobre todo si tenemos gatos rondando las explotaciones. Si hay muchos gatos en la granja, de repente puede que los gatos lleguen y defequen en los alimentos de los otros animales. A esto nos referimos con fecalismo de los gatos en el alimento de los hospedadores intermediarios. El gato va a llegar, el gato es muy puerco, va a defecar en la comida, en el comedero de los animales, y la comida se va a terminar infectando. Los mismos animales, cuando vayan a llegar a comer, van a consumir los oquistes inmaduros los oquistes maduros que quedaron en el alimento y van a contraer la enfermedad. Además de que, si estos animales se contagian, sobre todo si son para consumo, son una fuente de contaminación para nosotros, porque vimos que si algún animal de sangre caliente consume tejidos infectados con bradisoditos, adquiere de nueva cuenta la enfermedad. Entonces, esto también es un problema serio de salud pública. En el caso del ganado vacuno, parece que hay cierta resistencia a la toxoplasma, pero en el caso de ovejas y cabras son más sensibles, entonces la toxoplasma se presenta de una forma más agresiva y por lo general es en forma de abortos. Este es por lo general el síntoma más clásico, podríamos decir, de la toxoplasma. Los abortos es lo que más caracteriza al parásito, causar abortos. Normalmente en una explotación pecuaria, sobre todo si es muy grande, y presentamos a un animal que está infectado con este tipo de enfermedades que ya lo van a dejar de por vida, se procede a mandarlo a rastro, o le damos rastromicina, como decimos nosotros. Puede sacrificar al animal, pero en este caso realmente no es necesario porque debido a ciertos factores, que vamos a explicar un poquito más adelante, no se vuelve a presentar el aborto. El aborto solo ocurre una vez durante la infección por toxoplasma. Ahorita lo va a explicar mi compañero un poquito más fácil, de otra forma, pero realmente el aborto solo se da una vez en la vida del animal, debido a que va a generar una respuesta inmune al parásito y entonces para la siguiente vez que se mantenga gestante no va a presentar el aborto, debido a que su sistema inmune va a controlar completamente la infección de la toxoplasma. Siguiente. Ok, ya está. La patogenia. Entonces habíamos mencionado que los taquizoitos no solo van a destruir los macrófagos, ya habíamos mencionado que se van a dejar consumir por el macrófago, van a cambiar el pH del macrófago, le van a hacer trampa y lo van a terminar destruyendo para multiplicarse. Al destruirse el macrófago, habíamos mencionado que va a estimular a los linfocitos. ¿Por qué? Porque las enzimas que se liberan al destruir el macrófago van a dañar células y tejidos vecinos, lo que van a causar un malestar general, va a desencadenar una respuesta inmune y va a controlar al parásito. Y va a pasar a un estado crónico. Como habíamos dicho, los linfocitos empiezan a destruir a los taquizoitos
los taquizoitos en respuesta migran a otros tejidos y pasan a su forma de reproducción lenta o bradizoitos, que son clásicas de un cuadro crónico, en este caso de toxoplasmosis crónica por bradizoitos. Siguiente. ¿Se acuerdan que hace ratito hablamos de los abortos? Normalmente los abortos solo van a ocurrir en lo que habíamos mencionado, en humanos, porque es por eso de lo que es la importancia de este parásito, y como mencioné hace ratito, en ovejas y cabras. En los humanos puede llegar a causar, dependiendo del estadio de la gestación en la que se encuentre el producto, puede llegar a causar retrasos mentales, abortos, y malformaciones congénitas. Entonces, pues, el parásito es bastante agresivo en este tipo de casos. Como vimos, como aquí dice, en el primer tercio de la gestación va a causar abortos, en el segundo tercio va a causar las malformaciones, pero curiosamente, en el tercer periodo de la gestación no va a causar ningún problema. Esto es porque principalmente el tejido ya está completamente desarrollado y no puede afectar el desarrollo del producto. Sin embargo, el producto va a nacer con una forma crónica del toxoplasma, ya va a nacer con bradizoitos en los tejidos. Entonces, tampoco es de que no haga nada, sino que ya va a nacer con el parásito en el cuerpo. Siguiente. Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer para prevenir toxoplasmosis en nuestro gato, si es que tenemos gato, ¿no? Pues principalmente no dejarlos consumir carne cruda o mal cocida. Ayer les mencioné la importancia de no comer carne cruda. Les mencioné que les podía dar cisticercosis, pues toxoplasmosis también. O sea, es una enfermedad que también a ustedes les puede dar. Y pues bueno, en este caso pues hay que cuidar mucho a nuestros animales, ¿no? Porque si por algo los tenemos es para cuidarlos. Tenemos que mejorar la higiene también en nuestra casa. No basta solo con tener al gato, lo cepillo cada 2 por 3 y ya. Hay que mejorar la higiene. Hay que estar cambiando constantemente la caja, bueno, la arena de la caja donde defecan. Hay que estarla cambiando constantemente y sobre todo, lo más importante, hay que desparasitarlos. Hay que tomar eso en cuenta, realmente. El desparasitarlo nos va a garantizar que nuestros animales estén mucho más sanos y tengan una calidad de vida mucho mejor. Ahora, ¿qué podemos hacer si tenemos una unidad de producción? Para prevención específicamente en rumiantes, equinos y cerdos. Pues bien, vamos a evitar a los gatos en las explotaciones. Si tenemos una unidad de producción, no vamos a meter al gato ahí con las vacas, no es su lugar. No es lo correcto tenerlo ahí con todas las Holstein, porque aquí lo pueden ver, que ahí están las vacas lamiendo al gato. No por eso les puede dar toxoplasmosis, ¿no? Pero sí el gato puede, o sea, el gato donde encuentra arena va a defecar y si lo encuentra en el comedero, ahí va a ser del baño. Entonces, pues es inevitable. Pero ¿qué hacemos si ya tenemos una unidad de producción y aún así tenemos gatos? Pues bien, tampoco te voy a decir que seas inhumano y avientes al gato, ¿no? La unidad de producción te va a dejar más. No. Lo principal, tenemos que controlar a los gatos de las explotaciones. Hay que cuidarlos de que no se metan. No, bueno, no sé si a Roberto, si esa clase la tomé con Roberto o solo la tomé yo aparte, pero nos comentaban de un rancho específicamente bueno, me parece que era en Tepoztlán, no me acuerdo la verdad, que se dedicaba a la producción de leche. Pues resulta que ellos tenían muchos gatos y en la sala de pasteurización de la leche podrían encontrarse a los gatos tomándose la leche que iba para consumo, ¿no? Entonces imaginen la inocuidad que tenía ese alimento, pues era realmente nula, ¿no? Y pues también están amenazando la salud pública. Sin embargo, pues ustedes dirán, ¿por qué no les cancelan, no? Si hay tantas medidas de inseguridad, pues fácil, le pago a la persona que certifica para que me deje tener a mis animales ahí y no tenga ningún problema. Lamentablemente en nuestro país se maneja esta corrupción y pues no importa realmente los problemas de salud pública que podamos llegar a tener. Bueno, también hablando acerca de problemas de salud pública, esta va a ser la zoonosis que más se difunde en el mundo. Ya se los había mencionado al principio. Principalmente va a haber infección de quistes en carne mal cocida o cruda, si es que algún bovino fue diagnosticado con toxoplasmosis.
La infección se va a dar de quistes eliminados por el gato y también mala higiene en el manejo de las excretas del gato. Por ejemplo, aquí tenemos un gato que en su cajita de arena pues la acomodaron y puso Merry Christmas, aprovechando pues muchas felices fiestas a todos. La toxoplasmosis hay que tomar en cuenta que va a ser muy prevalente en cerdos y que la carne de cerdo cruda podría ser una fuente importante de contagio para humanos. Entonces, no solo carne de bovino, no solo carne de ovino, ni de puerco, no. Toda preferiblemente que sea carne bien cocida. Los tipos de infección en humanos. Pues bien, toxoplasmosis va a ser una enfermedad congénita adquirida en el vientre materno y va a ocurrir cuando las mujeres adquieren por primera vez la infección. Principalmente en el primer tercio de la gestación van a ocurrir abortos, como ya les mencionó mi compañero. En el segundo tercio de gestación va a producir alguna hidrocefalia, algún retraso o epilepsia. Y pues en el último tercio de la gestación, los niños van a ser infectados sin manifestaciones clínicas. La situación va a ser más grave con una respuesta inmune deficiente, como lo son los fetos, ancianos y aquellos con alguna inmunodeficiencia congénita o adquirida. El mayor peligro principalmente va a ser para los fetos, ya que conlleva esto pues el riesgo de muerte, algunas malformaciones como ya les mencioné, retraso mental o consecuencia de contacto con una madre no inmunogenizada, con Toxoplasma gondii durante el embarazo. Bueno, recuerden que esto ocurre solo si la madre va a estar embarazada y tiene el contacto por primera vez. Si la madre ya había tenido contacto con el parásito antes del embarazo, el riesgo para el feto queda parcialmente anulado, debido a que los anticuerpos van a mantener controlada la infección y por tanto no va a existir ningún riesgo de aborto o de alguna malformación. Entonces, si alguna de ustedes, chicas, ya le dio toxoplasmosis, pues, pues, pues está bien porque pues sus hijos ya no van a tener alguna malformación o van a producir abortos. La toxoplasmosis adquirida. Principalmente los síntomas van a ser fiebre, aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, algunos malestares en general, dolores de cabeza y algunos pacientes inmunocomprometidos van a presentar encefalopatías, meningoencefalitis y algunas alteraciones mentales. Hasta aquí, fue Toxoplasma gondii. ¿Alguna duda hasta aquí? Una pregunta, ¿solo me puedes aclarar lo del taquizoito y el bravizoito? Okay. Eran etapas del quiste, ¿verdad? ¿O no? Es que me confundí un poquito. ¿Pero qué quieres saber? ¿La forma del taquizoito o qué acerca de los taquizoitos y bravizoitos? Yo creo que hay diferencia más bien. Mira, esto, si te das cuenta, habíamos mencionado, por ejemplo, en el ejemplo de la Giardia, que la fase como tal móvil de la Giardia era el trofozoito. En el caso específico de este parásito, que es la toxoplasma, a los trofozoitos se les va a llamar de distinta forma, que va a ser taquizoito o bradizoito, dependiendo la velocidad de reproducción que tengan. Si va a ser de una velocidad de reproducción rápida, como con la esquizogonia, va a ser el taquizoito. Si va a ser una velocidad de reproducción lenta en quita de los tejidos, va a ser el bradizoito. Esa es básicamente la diferencia entre ambos. Uno va a ser de velocidad rápida de reproducción, el otro va a ser de velocidad lenta. Uno va a causar un cuadro agudo en el animal y el otro va a causar un cuadro crónico. Esa es básicamente la única diferencia. Fuera de ahí, ya listo. son como el trofozoito, pero más específicamente llamados de esta forma para este parásito. Ya, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? ¿Nadie en el chat, Roberto? Déjame ver, es que no alcanzo a ver bien. No, parece que no. Ok. Bueno. Entonces, ahora sí. Ayer los hartamos de Babesia. Pues hoy les traemos de nuevo a Babesia. Pero la diferencia es que ahora sí se los vamos a dar con un orden y, más específico porque ayer literalmente nada más fue una embarrada de lo que es Babesia. Y pues bueno, entonces empecemos con este parásito, que a mí en lo particular es de mis favoritos, me trae muy buenos recuerdos, sobre todo de algunos exámenes.
Pero bueno, continuemos. Con babesia, la enfermedad que produce va a ser babesiosis. El hospedador definitivo van a ser bovinos, ovinos, caprinos, equinos, gatos, perros, roedores, porcinos, monos, prácticamente todos los animales. Pero el hospedador intermediario, de aquí van a ser las garrapatas. En eso va a diferenciarse. Ciertas garrapatas van a afectar a perros y otras a bovinos. Su localización del hospedador va a ser intraeritrocítrica. ¿Esto qué quiere decir? Que se encuentran dentro de los glóbulos rojos, donde ahí van a realizar la fisión binaria. Más adelante Roberto les explicará lo que es su ciclo de vida y cómo éste lo hace. Su distribución mundial, pues al igual que los parásitos que hemos visto, es global. O sea, no es endémico en una sola región, pero sí es cierto que algunos animales que son traídos de zonas que no son tropicales a zonas tropicales son más propensos a sufrir de esta enfermedad. Algunos sinónimos con el que se le conoce a babesia son piroplasmosis, fiebre de Texas, fiebre de las garrapatas, entre otros. Ok, pues la morfología de la babesia es realmente muy sencilla. Va a tener un cuerpo basofilopiriforme en forma de gotita o en forma de pera, como quieran decirle. Va a medir de 1.5 a 5 micrómetros. Van a aparecer generalmente en parejas unidas por el ápice o por la puntita del parásito. Por lo general podemos ver al eritrocito y podemos ver adentro a la babesia. De hecho, se puede ver sencillamente en el microscopio. Se ve el eritrocito y se pueden ver las dos gotitas dentro del eritrocito. Entonces, de ahí ya podemos determinar que el animal está infectado con babesia. Además, pueden llegar a aparecer hasta 4 parásitos por eritrocito. Entonces, podemos ver hasta como un tachecito dentro del eritrocito. También habíamos mencionado que pueden medir de 1.5 a 5 micrómetros. En base a su tamaño, vamos a dividirlas en dos grupos. Babesias grandes, que van a medir más de 3 micrómetros, y las babesias pequeñas, que van a medir menos de 3. Es muy importante, y esto es bastante importante para el parásito, mencionar que las babesias pequeñas van a ser las más virulentas. Mencionamos en la sesión pasada que la virulencia es la cantidad de daño que provoca un agente etiológico. La patogenia es si puede o no hacerlo, y la virulencia es cuánto daño hace. Entonces, las babesias chicas son las más virulentas. Van a causar una gran cantidad de daño en su hospedador. Siguiente. Aquí tenemos un cuadrito bastante sencillo en el que podemos ver 4 diferentes especies. Vamos a ver bovinos, equinos, caninos y, ¿por qué no?, también nosotros. Al inicio de la presentación les dije que todos estos parásitos eran zoonóticos. Sí, todos estos parásitos que acabamos de ver nos afectan también a nosotros, de una u otra forma. Tenemos también en la siguiente columna las babesias grandes que los afectan. Tenemos a babesia bigémina en el caso de bovinos, babesia cavalli en caso de equinos, babesia canis en caso de perros y babesia microti para nosotros, porque sí, tampoco nos podemos quedar afuera. Y en babesias pequeñas tenemos a babesia bovis en bovinos y babesia equi en caballos. Para el ejemplo que vamos a estar ocupando en esta presentación, vamos a estar hablando de babesia bovis, que es la babesia más agresiva en cuanto a bovinos se refiere. Y como mencionamos, este parásito, también lo mencionamos de hecho en la presentación anterior, va a ser transmitido especialmente por garrapatas. Las garrapatas van a ser el hospedador que va a estar inoculando la babesia en los distintos animales. En el caso de babesia bovis y babesia bigémina, van a ser Rhipicephalus microplus y Rhipicephalus annulatus. Ambas son garrapatas duras. Ambas van a tener un escudo de quitina en la parte dorsal del cuerpo. Vamos a tener a Anocentor nitans, la garrapata que va a transmitir babesia equi y babesia cavalli en los caballos. Rhipicephalus sanguineus, otra garrapata dura. E Ixoides ricinus para nosotros. Si se dan cuenta, en la última columna hablamos de número de hospedadores. Esto nos referimos al número de hospedadores que ocupa la garrapata para completar su ciclo de vida. Las primeras necesitan un solo hospedador, esto que ahorita voy a explicar un poquito más a fondo cómo es esto, y las otras dos van a necesitar 3 hospedadores. Entonces yo voy a proceder a explicar un poquito más cómo funciona esto del ciclo de las garrapatas. Siguiente. Ahora sí,
Básicamente, la vida de una garrapata la podemos definir en 4 etapas. Vamos a tener un huevo, vamos a tener la larva, o vulgarmente llamada pinolillo. Yo prefiero pinolillo, se escucha más bonito. Tenemos la ninfa, que va a ser la etapa que se va a asemejar más al adulto, pero no va a tener una madurez sexual como tal. Y tenemos finalmente al adulto, que alcanza ya la madurez sexual. A esta forma del ciclo de vida vamos a llamarla transmisión transovárica en caso de la garrapata. Básicamente es un ciclo muy, muy sencillo, que simplemente se resume a: el pinolillo va a estar en la hierba, va a estar esperando a que pase la vaca, el pinolillo se va a terminar subiendo al hospedador, en este caso a la vaquita, se va a alimentar a su hospedador toda su vida hasta que llegue a su fase adulta. Una vez que llegue a su fase adulta y la hembra de garrapata esté cargada, va a soltarse, va a poner sus huevecillos y finalmente va a morir. Entonces el ciclo se va a cerrar con que los huevos van a eclosionar, nuevamente van a salir pinolillos y pues van de nuevo a subirse al hospedador y se va a repetir el ciclo. Entonces recuerden que para estas garrapatas todo su ciclo de vida lo permanecen en un solo hospedador. Únicamente van a estar toda su vida en una sola vaca, hasta que alcanza su madurez sexual, oviposicionan y mueren. Siguiente. Y llegamos a lo que habíamos mencionado, que son las garrapatas de 3 hospedadores, o transmisión transestadial. Aquí de nuevo a cuenta empezamos con un pinolillo en la hierba esperando a su víctima, va a pasar la vaquita, el pinolillo se va a subir, pero a diferencia de las otras garrapatas, no se va a quedar toda su vida en el mismo hospedador. Va a alcanzar su siguiente etapa, que es la de ninfa. Recuerden que la ninfa es la etapa que más se parece al adulto, pero sin alcanzar la madurez sexual. Una vez que alcanza su etapa de ninfa, va a soltarse, va a subirse a un nuevo hospedador, va a volverse a alimentar y se va a seguir desarrollando hasta finalmente alcanzar su etapa de adulto. Una vez como adulto, se va a bajar de su hospedador, va a volverse a subir a otro animal y va de nuevo a cuenta a alimentarse hasta poder tener la capacidad de oviposicionar sus huevos. Una vez que lo haga, esta garrapata va a morir, van a eclosionar los huevos y se va a repetir el ciclo. Y pues está sencillo, ¿no? Realmente el ciclo no es complicado, es muy sencillo. Si entendemos que la garrapata es la que inocula la babesia, pues podemos entender sencillamente que en el caso de las garrapatas de 3 hospedadores, pues obviamente son capaces de distribuir todavía más al parásito. Entonces, pues realmente está sencillo, ¿no? ¿Siguiente? Pues no, para que esto únicamente era el ciclo de vida de la garrapata. Para entender el ciclo de vida de la babesia como tal, teníamos que antes entender el ciclo de vida de la garrapata. Perdonen por el chiste, les dije que iba a haber muchos chistes malos en la presentación, se los advertí desde el inicio. Entonces, ahora sí, vamos a ver lo que es el verdadero ciclo de vida de la garrapata. Vamos a empezar dentro de nuestra vaquita. Vamos aquí en este cuadrito verde que podemos ver, va a ser nuestro hospedador vertebrado, nuestra vaquita en este caso. Vamos a empezar sencillamente con un trofozoito dentro de un glóbulo rojo. Este trofozoito va a estar haciendo una fisión binaria, se va a dividir, va a replicarse y se va a seguir replicando dentro del eritrocito hasta que lo destruyan y de nueva cuenta muden a un nuevo eritrocito para estar repitiendo su ciclo. Así pueden estar tranquilas y constantemente hasta que llegue una garrapata. Va a llegar a una garrapata, se va a adherir a su hospedador y va a empezar a succionar la sangre contaminada con eritrocitos, con los eritrocitos parasitados. Entonces sí, ahora sí ya nos vamos afuera del cuadro y empezamos. Una vez que la garrapata ha ingerido los eritrocitos parasitados, en el tracto digestivo de la garrapata se van a digerir los eritrocitos y se van a liberar los trofozoitos de la babesia. Estos trofozoitos, en un lapso de tiempo muy corto, van a empezar a hacer una meiosis. Se van a empezar a dividir y van a empezar a formar gametos, y estos van a empezar a formar cigotos que penetrarán en el intestino de la garrapata. Bueno, de las células del intestino de la garrapata. Muy similar hasta este punto a lo que hacía Toxoplasma, ¿se acuerdan? Entraba en la célula del intestino, se reproducía por esquizogonia, se multiplicaba dentro de la célula hasta el punto de que la reventaba y solita se liberaba para infectar otras células. Esto es lo mismo que va a hacer su esquizogonia, solo que en el caso particular de este parásito,
no los vamos a referir ya como trofozoitos, sino los vamos a referir a ellos como vermículos. Entonces, van a entrar a las células epiteliales del intestino de la garrapata, van a reproducirse, van a destruir la célula y van a salir como vermículos. Estos vermículos van a seguir migrando a través del tracto digestivo de la garrapata hasta llegar a lo que son los tubos de Malpighi. Estos tubos de Malpighi es una estructura que se presenta principalmente en artrópodos y va a funcionar como parte del sistema excretor de la garrapata. Básicamente va a ser una serie de tubos que se van a conectar al último segmento del intestino y básicamente ahí van a estar saliendo sustancias de desecho de la garrapata. Entonces, pues, se van a meter a los tubos de Malpighi, donde van a formar una nueva esquizogonia, van a de nuevo meterse a las células, a las células epiteliales, van a volver a reproducirse, van a volver a destruir las células epiteliales y van a terminar mudando, todos los vermículos que salgan, van a terminar mudándose a los ovarios de la garrapata. Ahí, en los ovarios de la garrapata, van a infectar al ovario, se van a unir los óvulos con los espermatozoides, se va a formar un huevo, pero este huevo, cuando la garrapata lo ponga, ya va a estar contaminado con vermículos de Babesia. Entonces, la siguiente generación de garrapatas ya van a ser contaminada. Una vez que el huevo eclosione y salgan los pinolillos, estos van a tener a las garrapatas, a la Babesia, a los vermículos de Babesia, ya dentro de su intestino en una forma inactiva. Cuando el pinolillo se suba a un hospedador para alimentarse, los vermículos de la Babesia van a reactivarse. Al reactivarse, van entonces a moverse y van a mudarse se van a mudar hacia las glándulas salivales de la garrapata. Una vez que se hayan mudado a las glándulas salivales de la garrapata, van a permanecer ahí, y cuando la garrapata empieza a succionar sangre, estos van a salir a través de la saliva. Recuerden que la garrapata inyecta saliva en el hospedador como anticoagulante y como anestésico para que el piquete no duela, el hospedador no se entere de la presencia de la garrapata, y de esta forma puede alimentarse de forma cómoda. Entonces, a la hora de que la garrapata va a inyectar su saliva para poder alimentarse nuevamente de sangre del hospedador, se van a meter los vermículos de nuevo al torrente sanguíneo del nuevo hospedador y van a madurar para volver a convertirse en trofozoitos. Van a volver a entrar a los eritrocitos y se va a repetir el ciclo. Esto fue como en el primer ciclo de la garrapata que vimos. Una garrapata que se va a quedar en su hospedador toda la vida. O sea, es una transmisión transovárica. Pues como vimos, los vermículos de la Babesia se van a terminar mudando hacia los ovarios de la garrapata. Por eso es una transmisión transovárica. Ya empieza a tener un poquito más de sentido todo esto. Pero, ¿qué pasa con la transmisión transestadial? La transmisión transestadial, los vermículos no se van a ir a los ovarios, se van a ir directamente a las glándulas salivales de la garrapata. Entonces, ahí sí, podemos entender que como transmisión transestadial nos referimos a que el pinolillo tiene a los vermículos en las glándulas salivales. Se va a alimentar, va a inyectar la Babesia. Va a crecer, va a convertirse en ninfa, se va a bajar, se va a subir un nuevo hospedador que aún tiene vermículos en las glándulas salivales, va a alimentarse, va a inyectar a la Babesia. Va a crecer aún como adulto, se va a bajar, se va a subir un nuevo hospedador y de nueva cuenta va a volver a inyectar Babesia en el hospedador. Entonces, a eso nos referimos con transmisión transestadial, porque va a darse la transmisión dentro de los diferentes estadios evolutivos de la garrapata. Está bastante interesante todo esto. De hecho, por eso es uno de los parásitos más interesantes. Entonces, siguiente. ¿Ya vieron por qué me trae tantos recuerdos Babesia en los exámenes? O sea, apréndanse esto de una noche para otra, o no está tan sencillo. De hecho, cuando lleguen a los exámenes, este parásito es obligado en el examen. Este es seguro que viene porque viene. Este y toxoplasma, o sea, los más difíciles. Y si no viene toxoplasma, viene Himeria, que el ciclo es igual. Entonces, pasamos a la epidemiología. Y acuérdense que son los factores que van a favorecer la presencia de la enfermedad. ¿Y qué va a favorecer la presencia de esta enfermedad? De entrada, tiene que haber garrapatas. Acuérdense que la garrapata es el hospedador intermediario. El parásito necesita forzosamente a la garrapata para poder tener su ciclo de vida. Entonces, si no hay garrapatas, no va a haber babesiosis en los animales. Entonces,
si tenemos en cuenta que las garrapatas se dan principalmente en climas tropicales, por ejemplo, hablando de aquí de México, hablemos de, por ejemplo, Veracruz, ahí hay muchísima garrapata. Entonces, también se va a dar sobre todo en climas tropicales. Principalmente en climas tropicales es donde vamos a encontrar las garrapatas y es donde más problemas con babesiosis vamos a tener. Otro factor importante es la edad. Los animales jóvenes son parcialmente resistentes a la babesiosis. Normalmente suelen adaptarse bien a la enfermedad y resistirla de cierta forma. Los adultos son los más susceptibles a presentar cuadros más severos por la babesia. Y tenemos que se da en explotaciones extensivas principalmente. Con explotaciones extensivas nos referimos principalmente a ranchitos donde las vacas salen a la naturaleza a pastar libremente. Dejan salir a las vacas a que pasten libremente al campo y pues es aquí donde se vienen los problemas, porque no hay un control de dónde están los animales, no hay un control de la zona, los animales se van a donde quieren para poder alimentarse y esto favorece bastante a la presencia de la garrapata que encuentra su hospedador, se suba y entonces el animal enferma. Hablando un poquito del comportamiento de la enfermedad, vamos a hablar de dos formas, de la babesiosis crónica y de la babesiosis aguda. La babesiosis crónica básicamente se da en animales que ya viven en el trópico, sobre todo en razas adaptadas a esta zona. Si recuerdan, en la sesión pasada les di este mismo ejemplo de cómo animales, por ejemplo, en este caso bovinos de raza cebuina, habituadas a climas tropicales como la brahma, la giro o la nelor, estaban acostumbrados a la presencia de la babesia. Esto es lo que va a pasar en este tipo de animales. En este tipo de animales que ya viven en el trópico, se van a subir las garrapatas, van a inocular las babesias se van a reproducir lento porque el animal monta una respuesta inmune contra el parásito. Ya sabe el organismo cómo reaccionar ante el parásito. Y el adulto va a crecer, y el animal va a llegar adulto con una babesiosis crónica. Es decir, no va a pasar a más, el animal va a sobrevivir a la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Como mencionamos en la sesión pasada, cuando es un animal que no está adaptado a estas condiciones. Una raza europea, por ejemplo, una vaquita Holstein, una vaquita Jersey y una Angus, que son razas europeas no habituadas a estos climas. Si nosotros llegamos a traer uno de estos animales a una zona donde hay garrapatas, básicamente la historia al inicio va a ser la misma. Las garrapatas se van a subir, van a inocular las babesias, pero con la diferencia de que aquí las babesias se van a reproducir de forma muy rápida y muy acelerada. ¿Por qué? Porque el animal no tiene una respuesta inmune como tal, no reconoce el parásito es nuevo, entonces no hay un mecanismo de defensa ya preestablecido para el parásito. Entonces, vamos a tener animales con una babesiosis aguda que les va a terminar ocasionando la muerte. A diferencia del caso pasado, que van a vivir con una babesiosis crónica, sobreviviendo tranquilamente a la enfermedad. En este caso no, en este caso van a desarrollar una babesiosis aguda y van a terminar muertos, la gran mayoría de los animales. No. Siguiente. Bueno, ahora vamos con el cuadro clínico de lo que es babesia. Vamos a dividirlo en dos. En un cuadro clínico agudo, que principalmente va a tener una fiebre intensa de 41 o 42 grados, una anorexia también como lo vemos en nuestro animal de la derecha, pero también podemos tener otros síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Depresión, algunas mucosas pálidas, anemias y abortos. Principalmente estos van a ser producidos por la fiebre. Y de los más destacables que tenemos son la hemoglobinuria, que va a ser la presencia de hemoglobina en la orina, provocando que la orina se torne de un tono más o menos, ligeramente café. Y en el cuadro crónico vamos a tener signos inespecíficos, principalmente una ligera baja en la producción y casi siempre va a pasar desapercibida. ¿Por qué les digo esto? Principalmente porque una baja en la producción se puede deber a muchas cosas. En un ganado lechero una baja de producción se puede dar también porque el animal está estresado o no está en buenas condiciones. Y bueno, o sea, no se piensen que es como no lo maneja PETA, ¿no? De que el animal está triste porque le quitaron a su bebé recién nacido. No. Principalmente ellos se estresan mucho al estar en espacios confinados o bien si la ordeña no fue la adecuada. Tan solo con que el que maneja, la ordeña no esté haciendo bien su trabajo, ya generamos un estrés en el animal. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta para
para no molestar a los animales y tenerlos en las mejores condiciones posibles. El diagnóstico principalmente se va a dar por frotis de sangre periférica o PCR. Para la visualización de los parásitos, principalmente de se va a hacer un frotis sanguíneo delgado y otro grueso, y se les va a teñir. En este caso, lleva tinción de Wright o tinción de Giemsa. El frotis sanguíneo cabe destacar que solo funciona en la fase aguda de la infección, cuando los parásitos se ven mejor y se ven circulando en la sangre. La PCR ahorita se está haciendo muy conocida principalmente por lo de la pandemia. Bueno, PCR son siglas en inglés. En español sería reacción en cadena de la polimerasa, y va a ser una prueba de diagnóstico que va a permitir detectar un fragmento del material genético de un patógeno. Ahorita en la pandemia de coronavirus, como en otras tantas crisis de salud pública relacionado con este tipo de enfermedades, se está utilizando para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. PCR va a ser un poquito más compleja. No sé si se logra apreciar bien, pero donde tiene la mano el laboratorista o el técnico, tiene unos pozos. Estos pozos van a ser rellenados con material genético. En este caso, va a llevar un proceso muy elaborado para llegar a esto, pero en esos pozos se va a administrar con micropipetas. Las micropipetas, pues también son específicas para esto. Lo que va a hacer el técnico va a meter, estos pozos, y de la maquinita le va a arrojar un resultado diciendo si el positivo o no, si el resultado es positivo o no a la enfermedad que estamos buscando. En prevención y control, principalmente lo que más se usa para el control de garrapatas va a ser baños de inmersión y aspersión. Que bueno, los baños de inmersión y aspersión van a consistir principalmente en que vamos a tener una fosa que vamos a rellenar con agua y con órganos sulfurados. Una vez adentro, pues principalmente, antes que nada les mencioné que esta enfermedad se presenta en climas tropicales. Entonces los animales son muy felices en estos baños de inmersión y aspersión. No sufren estrés alguno. ¿Por qué? Porque el agua está completamente fría, entonces estar en el calor constante y meterse a los baños de inmersión les hace mucho bien. O sea, no necesitas de arrearlos, ni mucho menos. Los animales solitos se meten. Y pues bueno, también vamos a tener un control de garrapatas con piretroides, que en este caso les presento a los piretroides que tenemos acá del lado izquierdo. Pues esos son como pues sí es medicamentos, son órganos sulfurados, presentes en un botecito. También podemos inducir la premunidad a animales que se desean introducir en el trópico. ¿Qué es una premunidad? Va a ser un estado de resistencia a cualquier infección de un organismo, de un organismo ya infectado. O sea, va a ser una respuesta del huésped que va a proteger contra un gran número de parásitos. Este tipo de inmunidad va a ser relativamente rápida y se adquiere progresivamente. Es de corta duración y es parcialmente eficaz. O sea, esto normalmente se usa para animales traídos de un clima no tropical. Por ejemplo, si ustedes le venden, viven en Monterrey y le quieren vender algún animal a alguien de Chiapas, ¿no? Pues este animal tendría que ser tendrían que inducir una premunidad en él para que pueda aguantar los climas tropicales y así no les dé babesia. El uso de vacunas, principalmente en zonas de inestabilidad enzótica. ¿Cuál es esta vacuna? Principalmente la ivermectina. La ivermectina también fue muy sonada últimamente porque se usó me parece, no sé exactamente para qué, pero fue utilizado creo que como tratamiento para el COVID. No sé exactamente para qué lo utilizaron, pero la ivermectina es el desparasitante más común que pueden encontrar en animales. Y bueno, aquí, es que no cargaba el video. Les traemos un video de una campaña que hizo Bayer, me parece que fue en Tamaulipas, y es acerca de los baños de inmersión, entonces para que ustedes lo vean y entiendan un poquito más de lo que es este proceso. Entonces déjenselos poco. Science for a better life.
Hola, mi nombre es arquitectólogo Luis Escobar, arquitecto veterinario tecnista. En esta ocasión se realizó una visita hace 15 días aquí. Se tomó una muestra para analizar cuántos productos tenía este baño de migración, ya que le toca una recarga. En este sentido, el resultado nos arrojó que estaba a las 200 partes por millón, por lo cual nada más se va a hacer una recarga rutinaria en base al resultante del líquido. Este baño está cargado con rasundol, es de una capacidad de 14.000 litros. Normalmente aquí se baña ganado de cría, rango rojo, de hace 3 años a la fecha, él sigue usando rasundol y con muy buen resultado. Por lo mismo es que no hemos hecho un cambio de molécula. Sigue monitoreando la garrapata para ver qué tanto Creo que se está viendo trabado el video. ¿Me pueden decir sí o no? para ver si requiere Sí. se puede. A ver, bueno, nada más para que vean el proceso. Déjenme adelanto la última parte. Nada más para que vean cómo son los baños de inversión. O sea, realmente, bueno, si se dan cuenta, aquí tiene un líquido. Este líquido son los órganos sulfurados. Estos se tienen que diluir en agua y esta cubeta va a ser diluida en más o menos 1000 litros de agua, que es lo que tienen aquí. Va a ser esparcido durante, bueno, por toda la zona y ya finalmente los animales se meten y así es una buena forma de prevenir la babesia o la presencia de garrapatas. Esto que tiene aquí, pues es una red, es como la de las albercas. Realmente sirve para limpiar. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener esto en las mejores condiciones posibles. No podemos mantenerlo sucio. Entonces, si queremos aplicar otro baño de aspersión, en lugar de volver a gastar esos 1000 litros de agua y volver a gastar en órganos sulfurados, nada más hacemos recarga. Hacemos una recarga de producto y de la fosa, y ya con eso tendríamos otra vez listo. Y pues, bueno, aquí los animales, no se puede ver mucho, pero los animales se meten, salen, y una vez que salen, se mantienen ahí. Se quedan secos, bueno, se esperan a que se sequen y otra vez de nuevo a su corral. No es un proceso muy difícil. Y pues bueno, creo que de nuestra parte ha sido todo. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Aunque el video no se vio, creo que la plática compensó el precio de internet. Y pues bueno, antes de concluir, les pregunto, ¿tienen alguna duda de lo que es babesia? A ver. A ver, Montesaro nos dice que tiene entendido que la ivermectina vuelve estéril la tierra y por eso se dejó de ocupar. Pues en lo personal, yo no he escuchado, yo honestamente es la primera vez que escucho eso. Yo, básicamente, el principal inconveniente que tenía entendido de la ivermectina es que en ciertas razas de perros es tóxica, sobre todo en perros de pastoreo, dígase colis, pastor australiano, viejo pastor inglés. En este tipo de perros es tóxica, es venenosa, porque no tienen un gen que es el gen MDR3, que es Multidrug Resistant Gene. Entonces no tienen este gen, lo que hace que no puedan metabolizar la ivermectina y eso hace que sea tóxica para ellos. Pero en cuanto a lo de la tierra, no, honestamente es la primera vez que lo escucho, así que pues ahí sí, la verdad, no sé, te fallo con ese dato. De hecho, a los animales de nuestra FES todavía los desparasitan con ivermectina. Por si les interesa el dato, pues sí, todavía se usa la ivermectina, por lo menos en nuestra facultad. Tampoco es que nuestro rancho sea libre, 100% libre de parásitos, no. Sí han tenido casos, incluso por ahí creo que tuvimos un caso de tuberculosis hace 2 semestres, entonces, pues sí, no es el mejor, pero se trata de hacer lo que se puede. Y pues bueno, ¿alguna otra duda? No, parece que no.
Pues nada más comentarios que dice Mónica Barahona, dice que muy buena charla. Cruz Martínez, Lizaraí dice que muchas gracias, que les gustó cómo explicamos. Ok, Entonces, bueno, antes de gracias. que se retire, Hacemos lo que podemos con lo que tenemos, así que muchas gracias por eso. sí, les agradecemos mucho, pero antes de que se empiecen a retirar, pues bueno, no sé si Leo o Isa estén por aquí, y no sé si puedan confirmar lo de curso, bueno, lo de otros cursos de enero, me parece. Creo que no está Isa y Leo. ¿No están? Bueno, creo que... Espera, estoy poniendo mi cámara. Si quieres, ya deja de compartir para que se vean, podamos vernos todos. Vale. Bueno, ustedes me conocen, ya me presenté el día de ayer, soy uno de los encargados. Nada más para mencionarles que también aquí nuestros compañeros van a estar dando otros cursitos en enero, si no me equivoco, los cuales esperamos que les llamen la atención. Van a ser como, digamos, la parte 2 ahorita de parasitología. Mañana, a aquellos que se inscribieron, tenemos la parte de anatomía y de igual forma vamos a tener, digamos, un segundo curso. No, corríjanme si estoy mal, pero no es necesario que hayan entrado al primero de anatomía para entender el segundo. No es necesario. No, de hecho, en el de anatomía de mañana pensamos ver muestras que nada generalidades y un poco de osteología general. Ya para los cursos de anatomía que pensamos dar para enero, ya hablan básicamente de lo que es sistema circulatorio, sistema digestivo de rumiantes y anatomía general de aves. Eso serían básicamente los que pensamos dar de anatomía. En cuanto a la citología, los que vendrían siguiendo sería como una continuación de esto. Ya vimos una introducción, ya vimos protozoarios, y lo siguiente que veríamos serían gusanos. Empezaríamos viendo gusanos planos, tremátodos y céstodos, y en la última sesión veríamos lo que son nemátodos o gusanos redondos. Entonces, pues, por si les interesa, pues ahí también está. Bueno, nada más ahí cualquier cosa, vamos a estar, yo creo, como en próximo fin de semana, si no me equivoco, van a salir sus publicaciones para que estén al tanto de la página, si es que les interesa tomar otra clase con ellos. De igual forma, también tenemos ahorita bastantes activas. Por ejemplo, por ahí anda uno de neurobiología del amor, en donde se van a tratar cursos, tópicos puntuales sobre cómo se enamora el humano. Nos dice aquí Kimi Eranzo: yo no alcancé a inscribirme al de anatomía. Kimi, si te interesa mucho, mándanos un mensaje privado a mí. Soy el que mandó el link, este último link que mandé por el grupo. Mándame un mensaje y lo checamos. Sí, igualmente, si me permites tantito, Leo, claro. Vamos a abrir otro curso de anatomía también, y bueno, el de mañana lo vamos a impartir nosotros, pero también vamos a tener 3 cursos de anatomía que van a ser sistema circulatorio, sistema digestivo y finalmente anatomía de ave, que sí es bastante complejo, pero bueno, creo que anatomía de ave lo podemos dar con muchas generalidades. Vale. Bueno, dice que se podrían compartir las diapositivas. Sí, saben que se las compartimos ya después, nada más no se salgan del grupo para que tengan este material. Por ahí lo vamos a estar pasando. Y bueno, igual lo del curso, pues me mandan mensaje. Tenía dudas sobre el curso de cálculo. Ok, el curso de cálculo, no estoy seguro. Esto fue más por disposición de la chica y la demanda que hubo de respuesta. Entonces sería cuestión de revisarlo, pero de todas maneras saben que cualquier cosita le pueden mandar mensaje a Lía, que es la encargada de ese curso, y que ella se ofreció a darles asesoría sobre cualquier cosita que tengan, o ya pueden quedar de acuerdo con ella, que es la encargada de eso. Y bueno, entonces sería todo. Cualquier cosa, saben que estaremos respondiendo un poquito, y ya, esperamos que les haya gustado. Gracias. Esperamos que les haya gustado y ya por nosotros fue todo. Concluimos un curso más dentro de Prop Dreams y esperamos verlos en muchos otros, que todavía nos quedan bastantes. Sí, de hecho, igual si tienen alguna duda, no solo con respecto a parasitología o anatomía,